Noches y buena suerte en este miércoles. Hoy estamos a 29, sí, va avanzando rápido el tiempo. 29 de marzo, ya viene por ahí la Semana Santa. A mí me encanta, señores, porque es un tiempo de reflexión, de recogimiento y uno se siente más cerca de Dios. Por lo menos así el que tiene la fe en ese Dios maravilloso y grande que siempre nos acompaña. Gracias por la sintonía de siempre, por la 92.5, la 89.7, la 89.9 desde Punta Cana y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Antes de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, solo comentarles que la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción todavía no ha terminado. Ustedes saben que son 20 acusados y hubo algunas querellas que buscaban incluir otros exfuncionarios en el expediente y fueron rechazadas por la jueza que conoce el caso. Así que vamos a ver si hoy ya de manera definitiva a estas personas se les pone la medida de coerción que le entiendan el juez, pero el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva y que la declaratoria del caso complejo, creo que eso se pide en otra instancia, pero aquí estamos y hay una decisión antes de que nosotros concluyamos el programa de hoy, se lo vamos a comunicar. Hoy el tema político ha estado un poco más en baja porque evidentemente que se está esperando la orientación de esta audiencia. Ustedes saben que son altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, dos del comité político, Gonzalo Castillo, que fue el candidato presidencial, y José Ramón Peralta, que fue el ministro administrativo de la presidencia y además ambos miembros del comité político del PLD. Está también Donald Guerrero, que fue el ministro de Hacienda de la última gestión del presidente Danilo Medina. Hay que ver qué pasa. La audiencia no se autorizó, los imputados no autorizaron que la audiencia fuera transmitida por televisión. Hay algunos casos que sí, otros que no. Son derechos, la ley les protege para si que prefieren un juicio que no sea transmitido. En este caso así ha ocurrido. Vamos a estar a la espera del desenlace de este caso. Nosotros no vamos a concentrarnos hoy, igual que ayer, en nuestra entrevistada del día. Se trata de la fiscal titular del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, que nos ha hecho el favor de venir hoy a nuestro programa para compartir con ustedes distintos temas. Muchísimas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo, para mí un placer estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad y felicitarte por el relanzamiento del programa, lo cual es muy importante. Cuando los nuevos comienzos siempre representan nuevas oportunidades, y deseándote la mejor de las suertes. Ay, muchísimas gracias. Y gracias por el apoyo, porque la magistrada Rosalba Ramos estuvo por allá, así que es una gran amiga. Y ya ha venido antes a nuestro programa varias veces. Así es. Cuando lo teníamos una vez a la semana. Magistrada, vamos a comenzar participamos en la puesta en circulación de su libro, El levantamiento del velo jurídico de los delitos económicos. Entonces me gustaría saber qué la inspiró a aportar, hacer este aporte documental y de qué es que trata. Bueno, cuando yo escuchaba por ahí que decían que un libro era como un hijo, no lo entendí hasta que me tocó. Porque definitivamente el proceso de poder crear un material, una obra de esta naturaleza, es bastante arduo. Este libro del levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos era un tema que yo comencé a ver cuando estaba haciendo una maestría en negocios corporativos en la Pucamaima, y me daba cuenta que no teníamos doctrina a propósito del mismo. Pero ya cuando comencé con el ejercicio en la fiscalía, me percaté de que nosotros los fiscales estamos más dados a los crímenes de sangre. No hay que explicarlo el por qué, porque definitivamente lo vemos como más importante.
pero en la medida en la que fui teniendo casos de delitos económicos, entendí que son casos tan importantes como los delitos de sangre, que no pueden tal vez calar en lo mediático, porque son intereses a veces particulares, pero cuando tenemos casos como el sonado Mantequilla, o el joven Jairo que está siendo sometido, de que utilizan empresas para defraudar a personas muchas veces con sus ahorros de toda una vida, viejitos, y ya me ha tocado otros casos parecidos, donde tú ves que se van muriendo en el camino del proceso, porque para nadie es un secreto que el proceso penal lleva años y es estresante. Entonces, para una persona de edad, verse inmiscuida en un caso como estos, donde ponen todos sus ahorros, y aparte entender que deben llevar un proceso como cualquier otro caso, que no se resuelven como café instantáneo, como también nosotros quisiéramos, conlleva muchas decepciones. Tenemos muchos delitos de cuello blanco que se escudan en las empresas, y ahora también, hablando de corrupción, esos son los vehículos más utilizados para poder lucrarse. Entonces, los delitos económicos son comunes, la denuncia por delitos económicos en la Fiscalía del Distrito. Así es, y definitivamente que el deseo de escribir sobre este tema surge porque al ver que muchos empresarios se salen con la suya, sobre todo porque el primer factor, el fiscal no lo ve a veces con la misma preponderancia que como ve un caso de sangre. La misma sociedad también no lo ve de esa manera. Por otro lado, es un tema que es muy técnico, porque un homicidio tú lo llevas más fácil, porque hay, hasta el sentido común te ayuda, pero cuando se tratan de delitos de cuello blanco, se necesita tener una mente ágil, se necesita tener tiempo para sentarse a analizar. Y me explico. ¿Por qué los delitos económicos, hablamos del levantamiento del velo corporativo? Porque es la única manera en donde la responsabilidad que hasta ese momento podía ser de la empresa puede llegar a donde verdaderamente está, que es muchas veces uno de los socios, o viceversa, que muchas veces ellos usan la empresa para defraudar a un acreedor y ellos quedarse con el dinero que le corresponde en realidad a esa persona. Entonces, si el juez y nosotros, por la ley de sociedades, podemos probar que existe una defraudación y que la empresa ha sido utilizada con fines distintos a su objeto, el juez puede levantar el velo y hacer responsable a quien corresponda para que el dinero llegue donde debe estar. Entonces, esos son de los aportes que encontramos en este libro suyo. El libro tiene 4 capítulos, además de que tiene jurisprudencia de Latinoamérica, porque quisimos también enriquecerla desde ese punto de vista, para ver las experiencias de países que están un poco más desarrollados que nosotros. Porque aquí es un tema como virgen, por decirlo de alguna manera. Es que no hay un libro que hasta este momento tocar el tema de manera tan llana como lo hago en la obra, y busco que pueda utilizarse como una herramienta, porque hay veces que nosotros hacemos un aporte que es académico, pero aplicarlo puede resultar difícil para una persona. Pero en el último capítulo le explica al lector cómo puede hacerlo operativo. En este caso más va dirigido para el fiscal o la persona que persigue que se haga el levantamiento del velo corporativo. Y por otro lado también, al hablar de la experiencia de Colombia, que nos lleva años luz, de España. ¿Que allá fue que usted lo puso en circulación primero? En definitiva, tuve la oportunidad en la gran universidad, en la Universidad Gran Colombia, en Bogotá, de poner el libro en circulación a propósito de una instancia académica sobre la extinción de dominio,
que es también uno de los temas en los cuales al Ministerio Público le va a tocar un gran reto cuando ya entre, ya aunque está promulgada, pero que ya comience la aplicabilidad. Sí. Entonces, hablábamos del libro y los aportes, de lo que de lo que los fiscales, los que llevan este tipo de casos, encuentran aquí, porque usted habla de que hay una referencia de un caso de Colombia, y ahí nos quedamos cuando usted explicó que lo puso allá en circulación. Sí, es que tenemos ahí casos de Colombia, de España y de Venezuela, que es importante ver la experiencia que han tenido otros países y ver esas sentencias que son relevantes para entender cómo podemos aplicarlo. Y siempre es bueno no solamente ver los logros de otros países, sino también sus errores para evitarlos. Porque desde lejos tú puedes darte cuenta de cómo tú puedes subsanar algunas de las cosas. Y el tema de los delitos digitales, las estafas que se hacen a través de las redes sociales, que usted en una ocasión, recuerdo, estuvo muy activa tratando este tema cuando que se dispararon en la pandemia y eso, ¿también abarcaría algo de eso? Es que los delitos económicos son todos aquellos delitos que llegan a toda la población. Entonces, por ejemplo, en el caso de los delitos informáticos, que esas estafas, hay veces que hay compañías que están involucradas. Depende cada caso, porque vamos a estar claros, no podemos hablar de una aplicabilidad en todos los casos, sino habría que estudiar cada uno de manera individual para ver cuándo poder aplicar y cuándo no. Pero este libro lo que viene es a traer y quiere poner sobre el tapete el tema, la importancia de los delitos económicos. Que comencemos a hacer un foco para darle respuesta a todas las víctimas que tenemos y que lo hagamos con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder devolverle y también limitar de algún modo que personas que muchas veces son más hábiles, que tienen cierto encanto para atraer a las masas, puedan pagar y que lo hagan que no solamente sea que lo paguen con cárcel, sino que podemos nosotros también encontrar el dinero. Y esto se hace gracias al levantamiento del velo corporativo. Entonces ese es el gran aporte, se podría decir eso, de levantar el velo corporativo. Y sobre todo, que vengo a darle algo a la doctrina que no tenía. Sí. Porque aunque hay libros que han tocado el tema, lo han tocado como un capítulo, pero no como un libro en su totalidad. Magistrada, por casualidad usted tiene contabilizado en la Fiscalía del Distrito la cantidad de denuncias y casos que llevan vinculados a los delitos económicos, de ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un departamento de robos, que realmente le llamamos, el nombre correcto es Departamento de Delitos y Crímenes contra la Propiedad. Pero mejor conocido como robo porque es uno de los delitos más comunes. Pero ahí conocemos todo lo que tiene que ver con estafa, abuso de confianza y con esta ley de sociedades que yo explico muy bien en el libro, que es la ley 479, donde tenemos una gama de ilícitos que anteriormente, bueno, aunque la ley no es tan nueva, pero muchas veces es muy poco aplicable por la falta de conocimiento de algunos, inclusive abogados, que no te lo plantean el caso desde el principio, desde la perspectiva que realmente amerita. Y porque por lo regular nos vamos más a lo llano, nos vamos más a lo simple, al robo, abuso de confianza, estafa, y no buscamos esa gama que nos ha brindado el legislador, donde podemos también obtener otro tipo de penas y a veces hasta incluso llevar la investigación de un modo que podamos también llegar a donde está el dinero. Porque cuando tú coges un caso y ya sabes que hay una empresa involucrada, conlleva unas diligencias que serían muy diferentes a si es una estafa o es un abuso de confianza. Porque cada tipo penal te dice a ti qué diligencias tú debes hacer. En un caso de una estafa,
es importante las maniobras fraudulentas y tú buscas pruebas que vayan por esa vía. Pero en el abuso de confianza ya se dan otros elementos que no necesariamente tú necesitas la misma prueba, obviamente, que en una estafa, porque es un ilícito distinto. Entonces, la idea es poder que podamos aprender y que aprendamos todos, porque en mi caso, cuando yo comencé a leer sobre el tema, y ver que, aunque tenemos jurisprudencia aquí a propósito de eso, pero solamente tenemos como 2 que tienen esa relevancia, que han aportado algo al tema. Ya. Magistrada, veo que usted, además de aportar en lo que, como usted misma dice, que no es un hecho de sangre, porque no es común tratar esto. Entonces, su gestión en la Fiscalía del Distrito, además este aporte, este periodo que usted ha estado ahí, pero ya el periodo se cumplió. ¿Qué usted espera? ¿La sometieron a evaluación? ¿Usted pasó todas las pruebas? ¿Hay la posibilidad que se le ratifique? Y si no es así, porque el Ministerio Público ahora se hace carrera y usted tiene carrera desde el 2006. Yo tengo carrera. Entonces, la perspectiva con relación a su permanencia o no, o qué hará, cuál es su visión del papel que desempeñará ahora desde el Ministerio Público. En la evaluación, la Fiscalía del Distrito, nosotros sabemos que es la número 1, porque hemos desde un inicio trabajado para eso. Y cuando, aunque la evaluación es bastante ambiciosa, y desde un ángulo muy amplio, porque abarcó tanto una auditoría financiera, también una encuesta con relación a cómo el personal ve el liderazgo de mi gestión. También se evaluó el almacén de evidencias, así como la misma dirección de persecución nos evaluó según lo que establece la misma ley. En esa parte yo tengo total seguridad de que en la Fiscalía del Distrito Nacional por mucho tiene solamente logros que exhiben. Porque tuvimos el tema COVID y nunca cerramos, que fue un gran reto el tema de la pandemia. Sí. Ninguna gestión en el pasado tuvo que vivir esa experiencia y gracias a Dios. Pero nosotros en medio de esa incertidumbre continuamos dando el 100% y la Fiscalía nunca cerró sus puertas. Cuando reabrimos, igual el servicio, nos pusimos al día. Se mantuvieron los números de que tanto en las audiencias preliminares como en los juicios de fondo se ganaba más de un 85% y a veces más de un 90% de los casos. A pesar a veces de la misma falta de personal, dentro de la misma crisis que estuvo viviendo el país y la institución, solamente se han dado resultados positivos. Y ha sido reflejado en la evaluación. Y los resultados están ahí. ¿Y cuándo cuándo eso va ya a definirse? Porque hay mucha gente esperando ese tema de cambio de fiscal. Nuestra procuradora anunció cuando tuvo la rendición de cuentas que era al final de este mes. Entonces nos queda hasta el viernes para saber cuáles van a ser los resultados. Pero ya eso está fuera de las manos de cada uno de nosotros como titulares, porque al final, cuando ya se terminó la evaluación, se supone que nos van a dar los preliminares y luego entonces el Consejo tomará una decisión. Bueno, ¿y usted cómo se percibe? ¿Usted se evaluó para continuar como titular? Si le dan la oportunidad, ¿usted seguiría como titular? Ese es un derecho que tiene el titular, el de que si pasa la evaluación, que sea ratificado 4 años más. No se supone que no se nos ha brindado una opción diferente, porque hay en el pasado lo que se hacía era que se ascendía a los titulares, no importaba la jurisdicción. En este momento la verdad es que el Consejo ha estado muy cerrado con los ascensos. Creo que en casi 3 años que tiene este Consejo no ha ascendido todavía una sola persona. Okay.
tienen primero un criterio de que que ha cambiado. Por ejemplo, ahora mismo todos los fiscales somos de carrera, algo que anteriormente habían algunos abogados en función del Ministerio Público. Ese fue uno de los grandes cambios que tuvo este consejo, que no todos lo aplaudimos, me incluyo, tal vez porque teníamos personas amigas que habían dado el todo por la institución por 15 años, 20 años, y hubiésemos querido que se hubiese dado un trato diferente. Pero también al final lo que ellos estaban buscando era proteger la carrera, algo que ellos están exhibiendo en este momento. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para concluir el tema de lo que tiene que ver con la remoción y evaluación de personal en el Ministerio Público. Buenas noches y buena suerte, ya regresamos.